Bueno, queridos amigos, ya son las 10, ya podemos dar inicio. Muy buenos días, señor Contralor General del Estado. Buenos días. Amigos del Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina, miembros de OLACEFS, del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que siempre nos acompañan. Continuando con los webinarios coordinados por con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS y el BID, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado de Ecuador, quien va a exponer el tema fiscalización, responsabilidad y gestión financiera en procesos de convergencia para una adecuada rendición de cuentas. El doctor Pablo Celi es doctor en filosofía, doctor en relaciones internacionales, tiene un diplomado en desarrollo de políticas de defensa y administración de recursos, licenciado en sociología y ciencias políticas, tiene una experiencia laboral muy amplia en el sector público y en el privado. Ha trabajado en la Contraloría General del Estado como asesor general, como subcontralor administrativo en el 2010, en el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo de embajador en el 2011, en la Contraloría General del Estado nuevamente como subcontralor general en el 2014, participó en el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, UNASUR, como delegado nacional del Ecuador en el 2014, y el Consejo de Defensa Suramericano, UNASUR, como subdirector en el 2014, en la Contraloría General del Estado como subcontralor en el 2016, y está ejerciendo como Contralor General del Estado subrogante desde el 2017. Bueno, y es también un académico toda la vida. La agenda para hoy es la presentación del doctor Celi por unos 25 minutos, luego vendrán las preguntas y respuestas por unos 25 minutos y daremos por concluida la reunión. Le agradecemos muchísimo, doctor, y pues le paso la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, estimada Cintia, directora nacional de Activos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. También se encuentra con nosotros Magdalena Vicuña, subsecretaria de Contabilidad Gubernamental. Muchas gracias por concurrir en este evento. A todos quienes desde distintas entidades en el conjunto del continente están dándose cita en esta reflexión. Tratándose de un encuentro donde en su mayoría son expertos en temas contables, sin yo serlo. Sin embargo, tengo mucho gusto de participar, fundamentalmente desde una perspectiva institucional como Contraloría General del Estado, enfatizando el punto de encuentro entre los aspectos técnico-contables de los que se ocupa Focal con aspectos de política general de control público en lo que tiene que ver fundamentalmente con el rol de la fiscalización y la responsabilidad en el manejo de recursos públicos y la importancia que llegan a tener las normas contables como un instrumento que coadyuva al ejercicio de esta función fiscalizadora y de esta condición fundamental de nuestras democracias, que es la rendición de cuentas. Quisiera comenzar señalando que en las condiciones de un mundo donde los intercambios económicos, intercambios financieros, la transnacionalización de las operaciones,
establece condiciones muy significativas a los estados en lo que tiene que ver sobre todo con los procesos de financiamiento público. Es muy importante que en la generación de normativa, criterios y políticas de control público y de gestión de recursos estatales, podamos acoger paradigmas nuevos, paradigmas tanto económicos como tecnológicos, yo diría incluso de cultura administrativa, que permitan renovar la relación entre el gobierno y los ciudadanos en aspectos tan fundamentales como la transparencia de las cuentas públicas. Y en este sentido, el abordar los problemas de los sistemas de contabilidad, además de los aspectos de rigor técnico, hay esta otra dimensión, una dimensión que atañe al rol que estos sistemas pueden desempeñar en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Yo voy a enfatizar más vale en este ámbito en función a destacar cómo la Contraloría General del Estado acompaña y apoya un proceso que en el caso de Ecuador lidera el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Partiría diciendo que un enfoque contemporáneo de gestión implica que los gobiernos están obligados a desarrollar diseños y mecanismos de administración que tengan fundamentos de racionalidad en políticas públicas y medios técnicos que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Es un aspecto fundamental en este sentido el garantizar bajo el principio de responsabilidad política y rendición de cuentas, procesos de transparencia y acceso de la ciudadanía a información relevante sobre políticas públicas y sobre sus implicaciones presupuestarias y financieras, cosa que obliga, además de la complejidad propia de los procesos contables, a buscar también un lenguaje, un mecanismo de comunicación que permita la accesibilidad del público a este elemento que sin duda es una de las garantías más importantes para un control público técnico, un control público sistemático y riguroso, que además tiene que ser un control público socialmente legitimado. Y este es un aspecto no menor a la hora de discutir esta normativa. En este contexto, los diseños tradicionales de contabilidad que se circunscribieron al presupuesto con una sustentación técnica y conceptual que ha estado fundamentalmente dirigida a los cuerpos de controladores, más allá de sus alcances y sus rigores y sistematicidad técnica, deviene insuficiente frente a un conjunto de desafíos de las democracias y del ordenamiento institucional contemporáneo que exige también que la contabilidad gubernamental proporcione una información global y fidedigna de las finanzas estatales que sea significativa para los procesos de rendición de cuentas, para la toma de decisiones y también para el control público. Nosotros insistimos como órgano de control en el Ecuador en un proceso de cooperación y relacionamiento entre los instrumentos y la normativa y los recursos del control público y la concurrencia del control social. La participación ciudadana es muy importante en las condiciones actuales para la legitimación de los procesos decisionales, más aún en lo que tiene que ver con el uso de recursos estatales. Para el efecto, consideramos que es muy importante la aplicación de sistemas de contabilidad adecuados que constituyan parte de una estrategia que no solamente alcance una gestión moderna y eficaz, sino también una gestión transparente y legitimada a los ojos de la ciudadanía. En esta perspectiva, para nosotros es muy significativo el rol desempeñado por la Federación Internacional de Contadores en torno a la formulación de conceptos, al planteamiento de estrategias y a la elaboración de modelos contables orientados a un aseguramiento de calidad y orientados también por los propios principios
de la Federación a propiciar la transparencia en la información contable estatal desde una visión centrada en el interés público y en la profesionalización para la producción y socialización de información válida. Esta proyección de la contaduría pública con una visión estratégica, sin duda, estimula las buenas prácticas y su replicabilidad en materia de administración de recursos públicos, impulsando la observancia de normas internacionales de contabilidad y además el fomento de valores en los cuales esas normas se sustentan, incluido el diseño y la institucionalización de códigos de ética en la gestión de los sistemas de administración pública, cosa que la Contraloría General del Estado viene impulsando en el Ecuador. Debemos reconocer que en los últimos años hay una tendencia general que impulsa y obliga a una interacción mayor entre gobiernos y ciudadanos. De allí la importancia y el carácter estratégico de los sistemas de contabilidad, que son mecanismos que permiten la evaluación de la gestión gubernamental, la gestión de la rendición de cuentas y el ejercicio de un principio que todo ordenamiento democrático tiene de participación ciudadana y rendición gubernamental de cuentas respecto de sus gestiones. Yo aquí quiero destacar, por ejemplo, la trascendencia que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha dado precisamente a las normas contables en lo que tiene que ver con el rendición de cuentas. Contextualizando, ha señalado que el concepto de rendición de cuentas está en el corazón mismo de una comprensión de la gobernabilidad democrática. Y esto tiene que ver también con dos aspectos que el PNUD señala como esenciales para esta gobernabilidad, que tiene que ver con entender la rendición de cuentas como un recurso, una condición y una función que fortalece las instituciones de gobierno en tanto y en cuanto sean receptivas, incluyentes y efectivas para la provisión de servicios y garantía de derechos. Y el PNUD ha destacado también que la rendición de cuentas es un medio para promover e incluir la participación ciudadana en los procesos decisionales en asuntos públicos. Sin duda, nosotros compartimos estos criterios y consideramos que el control público es un componente fundamental de un orden democrático con rendición de cuentas. Una democracia sin rendición de cuentas no sería una democracia plena. El control debe contar, por lo tanto, con los medios legales, técnicos y procesales para transparentar la gestión de los recursos estatales. Una dimensión de gran trascendencia para el desarrollo de sistemas de administración estatal con estas condiciones democráticas tiene que ver sin duda con la promoción de normas de administración y también con normas internacionales de auditoría que permitan un seguimiento de la economía real y del sector público desde principios y normativas que hagan posible la implementación de modelos contables que aseguren la calidad y la transparencia en la información contable de naturaleza pública. Si observamos la experiencia nacional y las experiencias regionales, sin duda, el contar con una armonización contable en el ámbito público, con principios y normativas de alcance internacional, constituye en la actualidad un objetivo primordial de los estados, en la medida en que su implementación facilitaría no solamente la homologación de la información de los procesos de comprensión
de los criterios de análisis de la información contable. Esto coadyuva como un mecanismo adecuado para una rendición de cuentas públicas a nivel nacional y también para una transparentación entre nuestros estados de los procesos de gestión, que no es un tema menor, dada esta trascendente interrelación cooperativa que surge en las regiones y a nivel global como resultado de una economía que ha desbordado las fronteras nacionales y que debe llevarnos a ocuparnos de los procesos de transnacionalización también en el ámbito de los recursos. De allí la importancia de formular normas de contabilidad pública promovidas desde un organismo que tenga legitimidad, vigencia, presencia y autoridad internacional, como es el caso de la Federación Internacional de Contadores, que sin duda viene realizando un esfuerzo trascendental para lograr una armonización contable con la emisión de normas que tengan vigencia para el conjunto del sector público en la región, que sean homologables, que sean susceptibles de incorporación en los marcos normativos e institucionales de nuestros países, teniendo en cuenta que las estrategias de armonización contable permitirán no solamente contar con una normativa interna homologada, sino también con un instrumento de comunicación fluida para el intercambio de información, para el procesamiento de esa información, para su adecuada comprensión y para un análisis que vaya enriqueciendo una visión integral del financiamiento público en el ámbito internacional. En esta perspectiva, como una evolución hacia el modelo de armonización, se presentan las alternativas y las estrategias de convergencia. Estas estrategias de convergencia son un camino para que la normativa nacional, con independencia de sus tradiciones jurídicas y administrativas, de sus antecedentes de gestión, vaya de manera progresiva, paulatina y sistemática, aproximándose a resultados y a figuras normativas similares a los determinados en las normas internacionales de contabilidad del sector público. La naturaleza proactiva y progresiva de este proceso abre un camino para lograr que estatutos jurídicos y mecanismos administrativos que muchas veces tienen elementos de diferencia por provenir de tradiciones de gestión distintas, vayan progresivamente encontrando sus puntos de encuentro, vayan encontrando sus puntos de coincidencia, sus elementos de concurrencia, que sin duda son mayores que las diferencias que pueden existir. Y ese es el trabajo en el cual estamos empeñados los organismos públicos de nuestra región. A nivel regional, yo creo que es muy importante destacar el seguimiento que ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo precisamente a este proceso de convergencia hacia la adopción de las normas internacionales en América Latina y el Caribe. En los estudios acerca de este proceso, el Banco Interamericano de Desarrollo destaca que esta convergencia gradual de las normas nacionales hacia la norma internacional abre la puerta para la adaptación de sus requerimientos a las circunstancias específicas de cada país. Y también el BID destaca que este proceso coadyuva a conseguir quizá el objetivo más importante, que es lograr una mejor comparabilidad de los datos, tanto a nivel país como a nivel regional. Destaco esta observación del BID porque sin duda se alinea con los procesos que cada uno de nuestros países viene llevando, que parten de dos principios. De un lado, el reconocimiento de la trascendencia de la norma internacional y de otro, el esfuerzo interno, el trabajo normativo, de gestión, incluso de cultura administrativa, para lograr armonizar la norma nacional con la norma internacional. En el caso del Ecuador, este proceso de convergencia, que lo lidera el Ministerio de Finanzas
por sus responsabilidades constitucionales, tiene un acompañamiento comprometido de la Contraloría, fundamentalmente con la atención al perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización, de control público y de rendición de cuentas. Ecuador optó por una estrategia concurrente, permitiendo que avance un proceso de convergencia hacia las normas internacionales a través de consecutivas reformas y actualizaciones de su propia normativa nacional de contabilidad gubernamental. El Ecuador concibe esta normativa de contabilidad como una herramienta que permite la cuantificación de la información financiera del sector público, el reconocimiento y registro del patrimonio público, la gestión y evaluación de las decisiones en relación con la producción de bienes y servicios. Estos aspectos son recogidos en el cuerpo legal a través del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que define la contabilidad gubernamental en el Ecuador como un proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público no financiero. Este registro se expresa en términos monetarios desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros. Es un instrumento también que permite la centralización, consolidación e interpretación de la información. Todos estos elementos, en términos de su ejercicio operacional, se contienen también en el reglamento que regula la aplicación de este código, donde la normativa contable gubernamental formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas considera las normas internacionales para este sector, normas que internalizadas en nuestros procedimientos serán de cumplimiento obligatorio para las entidades del presupuesto general del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. Con este marco legal previo y vigente en la actualidad, el Ecuador viene desarrollando un conjunto de iniciativas para lograr estándares de transparencia y rendición de cuentas que incluyen el perfeccionamiento de la contabilidad del Estado, articulándola en un proceso de convergencia con las normas internacionales de contabilidad. Yo quiero destacar aquí algunos elementos en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, que en su condición de órgano rector de las finanzas públicas ya ha realizado varias acciones para lograr esta convergencia. Entre ellas, quisiera destacar los esfuerzos de capacitación, pasantías internacionales, consultorías en materias de normativa internacional. No olvidemos que ya en el 2014 se efectuó una consultoría de diagnóstico de brechas, que es muy importante para guiar los aspectos decisionales de la convergencia. Esta consultoría registró un conjunto de brechas entre nuestra normativa y la normativa internacional. En la misma línea, el acuerdo 0067 actualizó la normativa de contabilidad gubernamental, tomando en cuenta normas internacionales con atención especial en cuentas como las de propiedad, planta y equipo. En el 2015, el Banco Interamericano apoya desarrollar un plan de convergencia de normas en el sector público que está destinado a establecer los aspectos más relevantes y el estado de las brechas. Y sobre esta información, el país viene trabajando no solamente en los 35 temas analizados, sino sobre todo en aquellos en donde se presentaban algunas brechas sustanciales que subsanar. En diciembre del 2016, el Banco Interamericano apoyó también un proceso de consultoría para la implementación de un sistema integrado de gestión de finanzas públicas en el Ministerio de Finanzas. Yo podría decir
de manera general entonces que en la actualidad el plan de convergencia se proyecta en el Ecuador a que los estados financieros consolidados que los prepara el Ministerio de Finanzas en el 2020 puedan cumplir ya con las normativas internacionales de contabilidad del sector público. La proyección del Ministerio es que podamos contar en este año, en el ejercicio 2020, con estados financieros consolidados bajo estas normas internacionales del sector público. En estas condiciones, el proceso de convergencia plantea a la Contraloría General del Estado un conjunto de retos y desafíos que nosotros los hemos sintetizado en algunos que quiero compartir el día de hoy con ustedes. El primero tiene que ver con el desarrollo de capacidades que nos permitan auditar estados financieros consolidados. La auditoría de estados financieros a partir del ejercicio del 2020, de implementarse las normas internacionales en los términos descritos en la gestión del Ministerio de Finanzas, demandará por parte de la Contraloría no solo una capacitación en normas técnicas y procedimientos contables de consolidación, sino también un perfeccionamiento de nuestros auditores en el conocimiento de procedimientos técnicos referidos a la naturaleza de las cuentas, de los grupos de cuentas que conforman los estados financieros, en la medida en que solo esto haría posible que nosotros podamos, como órgano de control, emitir una opinión profesional sobre la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros consolidados. Yo debo señalar, a propósito de este punto, que en la actualidad la Contraloría General del Estado presenta anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre el proceso de consolidación que tiene que ver con la agregación de cifras. Nosotros aún no efectuamos un examen de auditoría sobre la racionalidad de los saldos. Esto requerirá un avance tanto en la normativa como en los procedimientos de control que los armonicen con los desarrollos de incorporación en la legislación nacional de la normativa contable internacional de las que viene ocupándose focal. Un segundo aspecto vinculado con el anterior tiene que ver con el desarrollo por parte del órgano de control de capacidades para auditar estados financieros individuales, particularizados. Si a partir del 2020 se produjeran ya estados financieros consolidados bajo normas internacionales, también cada una de las entidades contables que transaccionan en el sistema de información financiera del Ministerio de Finanzas deberían disponer de estados financieros correspondientes. En este sentido, la Contraloría deberá realizar auditorías financieras en cada una de esas entidades. Esto demandará un proceso de profesionalización y perfeccionamiento de nuestros mecanismos de auditoría especializado en normas internacionales de contabilidad del sector público. Este es un gran desafío donde quizás se abre un espacio de cooperación interinstitucional con la focal que de antemano lo dejo como un espacio de voluntad de la Contraloría General del Estado de Ecuador de abrir esa línea de cooperación. Nosotros debemos considerar además que siendo alrededor de 3.000 entidades las que transaccionan dentro del sistema de información financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, un proceso de auditoría de esta magnitud demanda el establecimiento de prioridades con criterios técnicos. Nosotros consideramos que el nivel de impacto de la materialidad presupuestaria es un criterio fundamental
En todo caso, la Contraloría está abierta a un diálogo interinstitucional con el propio Ministerio de Finanzas para poder establecer en el futuro los mecanismos de control de auditoría pública que sean más adecuados a la armonización de estas dos dimensiones, las que tienen que ver con las auditorías a estados financieros consolidados y las auditorías a los estados financieros individuales de las entidades registradas en el sistema. Todo esto demanda un tercer elemento que tiene que ver con el desarrollo de capacidades tecnológicas para auditar estados financieros. A pesar de que las operaciones financieras de cada entidad deben estar registradas en su contabilidad y que es de esperar que estos registros sustenten la generación de estados financieros, en lo que tiene que ver con los procedimientos de auditoría, necesitaremos fortalecer y apoyarnos en tecnologías de información que permitan optimizar el seguimiento de estos registros, los tiempos para su control y las cargas de trabajo de auditoría a fin de lograr la mayor eficiencia en un proceso de control que sin duda tiene complejidades adicionales. Creemos que una alternativa de alto rendimiento estaría en la configuración de un sistema de acceso directo y permanente para la Contraloría al sistema integrado de contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Este trabajo de interconexión entre la Contraloría y el Ministerio permitiría efectuar una evaluación de estados financieros de cada una de las entidades que allí transaccionan y, por lo tanto, perfeccionar el mecanismo de auditoría tanto de estados consolidados como de estados financieros individuales. Un cuarto desafío que tenemos como Contraloría en este proceso es sin duda la revisión y actualización de las normas de auditoría gubernamental. La Contraloría General del Estado es miembro pleno y además un miembro muy activo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, por sus siglas en inglés. Con otros 192 países, venimos trabajando desde hace muchos años en la emisión de normas de auditoría gubernamental que a nivel internacional incluyen precisamente normas de auditoría financiera, normas que en realidad corresponden a aquellas normas internacionales de auditoría y aseguramiento emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Es decir, tenemos un doble nivel de relacionamiento para el perfeccionamiento normativo. El que lleva adelante la Federación Internacional de Contadores y aquel del cual se ocupa la INTOSAI en lo que atañe a la inclusión de estas normas como un componente de los INSAI que llevamos adelante como INTOSAI. En lo que tiene que ver con el ámbito interno, las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental que las emite la Contraloría General del Estado constan además de otros instrumentos normativos, como son los manuales de auditoría gubernamental y de auditoría financiera gubernamental. Estos dos instrumentos deberán ser actualizados por la Contraloría General del Estado a la luz de las condiciones técnicas que se desprendan de las normativas internacionales de contabilidad del sector público y de el propio perfeccionamiento de la normativa generada por la INTOSAI. Yo diría, de manera general y como colofón de este comentario,
que la auditoría financiera gubernamental no será nunca más la misma en un ambiente de estados financieros desarrollados bajo normas internacionales de contabilidad del sector público. Creo que esto marca un punto de inflexión, marca un momento de quiebre y de desarrollo, un punto que se proyecta estratégicamente en la medida en que al reconocer los estados como principios rectores, la normativa que se desprende de la norma internacional de contabilidad, esto significa que esta normativa equivaldrá para el sector gubernamental a lo que las normas internacionales de información financiera son para las empresas o para las corporaciones. Aquí hay un principio de unicidad normativa, de unicidad de criterio técnico, que es el que nos permitirá sustentar procesos homologables que generen además niveles de confianza mutua y de cooperación internacional que sin duda son muy importantes como un componente de la gobernabilidad democrática en nuestra región. Hay un quinto aspecto que tiene que ver con los desafíos para revisar y actualizar las normas de control interno. La Contraloría General del Estado, dentro de sus competencias constitucionales, emite normas de control interno que son de obligatoria aplicación para las entidades del sector público y aquellas que administren recursos públicos. Estas normas constituyen el eje para la contabilidad gubernamental en lo que atañe al registro y producción de información técnica oportuna y confiable sobre operaciones económicas y financieras, sin abrumarlas con excesiva información nacional. Bastaría con destacar que para el Ecuador las normas de control en lo que atañen a la contabilidad gubernamental definen como su misión fundamental registrar todos los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios. Y de otro lado, la contabilidad apunta a producir información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros verificables, reales, oportunos y razonables, bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables. Si este es el alcance que nuestra norma interna le da a la contabilidad gubernamental, es esencial que todo el segmento de normas agrupadas en el Estatuto Nacional debe ser revisado, reconociendo la vigencia y la aplicación de normas internacionales como sustento precisamente de esta amplísima función que la norma ecuatoriana le concede a la contabilidad gubernamental. Ser no solamente instrumento de registro, sino también instrumento de generación de información legítima. ¿Qué más importante? Entonces, que a este nivel las normas de control internacional sustenten un perfeccionamiento de la normativa interna. Diría además, en forma adicional, que hay otras normas de control interno que deben ser revisadas en el país para establecer, entre otros, un registro y archivo en medios magnéticos. Es necesario informatizar la contabilidad pública y mediante este registro de operaciones administrativas, técnicas y financieras de aquellas organizaciones que forman parte del sistema, este registro es un camino también informatizado
para accesar desde las auditorías de control público, mediante sistemas informáticos compartidos, a una información que esté homologada en el proceso decisional y en el proceso del control de esas decisiones. Esto permitiría lograr una economía de tiempo, una eficiencia de procedimientos y, por supuesto, optimizar los resultados de control público. Un sexto desafío tiene que ver con auditar los estados financieros individuales como un mecanismo, un vehículo, un recurso para perfeccionar la auditoría de los estados financieros consolidados. La auditoría de los estados financieros consolidados y el dictamen profesional sobre la racionalidad de los saldos contables expuestos al cierre del ejercicio económico podrían tener un sustento mucho más efectivo en una muestra significativa de los estados financieros de las entidades que transaccionan en el sistema, al ser auditadas estas de manera individual. Esto permitiría agregar confiabilidad al proceso de auditoría de los estados financieros consolidados y a la emisión del informe que realiza la Contraloría, teniendo en cuenta que estas auditorías financieras se realicen sobre muestras bien definidas y establecidas luego de un proceso técnico de valoración de riesgo y también de materialidad. Un cuarto desafío nos obliga a auditar precisamente el proceso de implementación de las normas de contabilidad en el sector público. La Contraloría General del Estado en Ecuador tiene la facultad para efectuar auditorías de gestión. En ese ámbito, creemos que será indispensable, en una perspectiva de construir institucionalidad, de generar procesos que introduzcan sistemas sostenibles, que los procesos de implementación de las normas internacionales de contabilidad sean también auditados en su proceso de aplicación. Para el efecto, la Contraloría deberá ejercer esta competencia de auditoría de gestión que está destinada a identificar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. En este caso, el alcance, los avances, el cumplimiento de metas del plan de implementación de normas internacionales, lo cual tiene como propósito que el organismo de control pueda también ofrecer una formulación de recomendaciones, de ser el caso, que permitan perfeccionar el logro de los objetivos establecidos. Finalmente, hay un desafío que quizá es el colofón de todo lo que venimos planteando, que tiene que ver con la generación de mecanismos de rendición de cuentas respecto de los procesos de implementación de las normas internacionales de contabilidad en el sector público. Y un proceso también de rendición de cuentas que tenga en los estados financieros presentados en forma completa y razonable un instrumento de suficiente transparencia para garantizar estándares internacionales de legitimidad en sus decisiones por parte del Estado en lo que atañe a la transparencia y participación ciudadana. Si bien todas las actuaciones de las entidades y de los servidores públicos deben estar sujetas a la rendición de cuentas y al escrutinio público, este principio es mucho más trascendente aún en materia de finanzas públicas, puesto que permite una exposición de la gestión, de la utilización de los recursos públicos, donde los registros contables y los estados financieros, como sus productos finales,
se convierten también en un instrumento de control social. La Contraloría General del Estado, que viene impulsando esta concurrencia proactiva del control público y el control ciudadano, ve con mucha confianza y con mucha perspectiva la implementación de las normas internacionales también en este sentido. Pensamos que no existe una mejor alternativa de rendición de cuentas en materia de finanzas públicas que no sea la exposición pública y permanente de la contabilidad y los estados financieros, acompañados de las debidas notas explicativas que son parte de esos estados. Este instrumento es tan importante como la transparentación de los sistemas presupuestarios como instrumentos de planificación del Estado, aspecto en el cual la Contraloría ha venido insistiendo permanentemente en las auditorías que ha efectuado en este sector. El control ejercido desde la Contraloría General del Estado también se enfoca, por lo tanto, a que la contabilidad cumpla con los estándares, que en este caso son aquellos que establece en el Ecuador el Ministerio de Finanzas. Esta responsabilidad del organismo de control coadyuva a asegurar una transparencia en las cifras de operación con los recursos públicos y un acceso por parte de los ciudadanos a una información contable confiable que les permita ejercer el derecho de control sobre la cosa pública. Diría de manera conclusiva. Perdón, señor Contralor, mil disculpas, parece que nos activaron el audio. Por favor, si podrían cerrar los audios. Está cerrado. Por favor, gracias. Muchas gracias. De manera conclusiva, quisiera destacar entonces, de manera puntual, los aspectos más relevantes de nuestro punto de vista. En primer lugar, desde la perspectiva ecuatoriana, el proceso de convergencia de las normas internacionales de contabilidad del sector público debe ser apoyado. Debe ser apoyado con decisión y con la convicción de que sus efectos son beneficiosos para una gestión eficiente y también para el fortalecimiento de la transparencia en la administración de recursos públicos. En segundo lugar, que estos procesos de convergencia suponen desarrollar iniciativas y esfuerzos por parte de las entidades responsables de la normalización en materia de contabilidad gubernamental. En Ecuador, esta función le corresponde al Ministerio de Finanzas y la Contraloría apoya decididamente el trabajo que viene realizando el Ministerio en esta perspectiva. En tercer lugar, las entidades superiores fiscalizadoras, Contralorías, Tribunales de Cuentas, Cortes de Cuentas, deben prepararse en aspectos técnicos, operativos y profesionales para realizar auditorías a estados financieros sobre la base de normas internacionales de contabilidad del sector público. En cuarto lugar, creemos que la convergencia como estrategia en materia de contabilidad es un ejercicio pertinente que nos va a permitir maximizar la transparencia de las cuentas nacionales y creemos que el propio proceso de convergencia debe estar sujeto a fiscalización y rendición de cuentas, para lo cual reiteramos nuestra disposición a acompañarlo con las auditorías de gestión que sean pertinentes. Finalmente, creemos que es fundamental que las normas nacionales de contabilidad deben ser evaluadas a la luz de las buenas prácticas, de la cooperación y de las normas internacionales que, desde una perspectiva multilateral, generalmente reconocen y proyectan estratégicamente la evolución de las técnicas, de las prácticas y de las necesidades cambiantes que estamos obligados a constituirlas en un marco referencial regional y global
en el cual se inscriban nuestras decisiones nacionales. Queremos, desde esta perspectiva, comprometer nuestra disposición a una relación de cooperación fluida para que podamos ser también parte proactiva de este proceso de perfeccionamiento normativo. Felicitamos además a la Focal, no solamente por el proceso que viene impulsando, sino por la generación de estos espacios de diálogo que sin duda coadyuvan a una aproximación de perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor, por su exposición tan didáctica. Yo quiero resaltar 3 temas sobre los que usted ha expuesto, que son la importancia de la contabilidad para la rendición de cuentas, la transparencia y el control público y social. El segundo aspecto es haber resumido todo el proceso de convergencia a normas internacionales en el que está transitando el Ecuador, el país. Y el tercero, pues, todos los desafíos que tenemos, tanto los entes que emitimos normas como los entes de control, que debemos trabajar de la mano para llegar a feliz éxito, a feliz término sobre estos procesos. Los países que conformamos Focal tienen diferentes modelos. En algunos modelos, como por ejemplo usted el chileno que conoce, la Contraloría es quien emite la norma y quien tiene el control. Hay algunos países, son pocos los países que tienen ese modelo. La mayoría, el Ministerio de Economía emite la norma y la Contraloría o el ente de control establece precisamente la normativa de control. Todos los países de Focal estamos empeñados en ir precisamente hacia la convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público. Algunos países nos llevan muchos años adelante, otros vamos en este proceso y pues ha sido muy didáctica su presentación, muy enriquecedora, porque precisamente eso nos ayuda, nos incentiva, porque mientras nosotros vamos con los procesos de convergencia, siempre el ente de control tiene que estar acompañándonos, como lo hacemos aquí en el Ecuador. Eso motiva a todos los países y creo que ustedes, a través de sus organismos como la CEP, como la INTOSAI, también deberían tener espacios en donde se trate estos temas de convergencia, como usted nos había manifestado, y creo que nuestros compañeros contadores de los diferentes países le van a comentar sus experiencias. Muchísimas gracias, señor Contralor. Le agradecemos mucho por esta participación y se abre ya el espacio de preguntas. Cintia va a ser de moderadora y va a leer las preguntas o va a dar paso a las consultas que tengan los compañeros. Gracias. Muy buenos días, señor Contralor. Ya tenemos 2 participaciones y voy a dar paso a Jesús Araya de Costa Rica, quien le va a hacer la primera consulta. Por favor, Jesús, tiene el micrófono. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien y sus familias también en esta situación que vivimos. Muy magistral la presentación. En Costa Rica estamos muy interesados en esta exposición porque nosotros vivimos el mismo proceso. Evidentemente, voy a terminar con una consulta entendiendo muy claro que el sistema de implementación de NIGSP, como lo he dicho, es un sistema y hay varios actores. Dentro de estos actores están los auditores internos, está la Contraloría, está el órgano rector y están las entidades como tal. La definición que hace don Pablo es muy importante porque hace el transitar de lo que son estados financieros individuales y estados financieros consolidados, en donde aquí cada uno hay actores que tienen sus responsabilidades y entra en juego la función de la Contraloría como ente fiscalizador en Costa Rica, digamos, que es nuestra situación, y el ente rector o órgano rector, que es la Contabilidad Nacional, que es parte del Ministerio de Hacienda.
entendiendo que el ente fiscalizador va a depender de una fiscalización por medio de auditoría financiera, y esa auditoría financiera pues se las trae en donde pasamos de principios contables o una contabilidad presupuestaria a una contabilidad base de devengo. Entonces, esa normativa de auditoría financiera es de gran relevancia. La consulta, como estamos hablando de normas y todos ya que hemos estado inmiscuidos en esto, nos damos cuenta que hay un sentido de criterio profesional o de interpretación de normas. Entonces, aquí hay una línea, la línea de un órgano rector que busca una interpretación de una norma, la va a soportar con políticas contables de tal manera que tiene que entrar a analizar los recursos y el tratamiento contable de lo que busca en el sector público, en este caso costarricense. Pero está la otra parte, que es la Contraloría, que tiene su potestad de competencia, pero que también se suma a la interpretación. Entonces hay una línea. En Ecuador, ¿cómo está dibujada esa línea? O sea, hasta dónde llega la Contraloría y a dónde inicia un ente rector o viceversa en la interpretación de normas, porque en un momento dado pueden haber diferencias o conceptualizaciones distintas en un momento dado para aplicar, digamos, en este caso, las NIC SP. Entonces, a mí sí me gustaría, por base de experiencia, digamos, saber esa línea en donde al final los dos vamos, la Contraloría y el ente rector tienen que saber convivir, y estamos en un proceso de NIC SP que son interactivas. En un futuro van a haber cambios, van a haber ajustes, y no necesariamente siempre vamos a ver una coincidencia en esa interpretación, pero es lo que nosotros tenemos que trabajar en este sentido. Pero me gustaría saber cómo es esa línea, digamos, en Ecuador, de ente rector y de Contraloría, de acuerdo a sus competencias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No sé si recogemos varias preguntas o voy respondiendo. Claro, señor Contralor. Tengo también, por favor, María Teresa de Paraguay. María Teresa, por favor, el micrófono. Hola, sí, buen día, señor Contralor. Disculpe. Antes que nada, felicitarle. Al escucharle, me da la sensación que le estoy escuchando a un contador. Eso significa que usted está acompañando muy de la mano todo el proceso de implementación de NIC SP. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muchas gracias. Sí, María Teresa. Sí. Entonces, continuando, y yo creo que es una pregunta más también complementando con lo que hizo el contador de Costa Rica, ya un poco tal vez bajar la parte práctica, esa línea delgada de quién emite la norma y quién prevalece los criterios, porque generalmente en los países, en nuestros países, hay veces que la Contraloría también quiere interpretar el tema de la parte normativa. Ya que ustedes están de alguna manera acompañando todo este proceso, la pregunta es la siguiente, señor Contralor. ¿Cuándo? Y esto va a ocurrir porque ya ha ocurrido también en otros países. Cuando se adopta la norma internacional y cambian los criterios, hay ajustes en el balance, vamos a llamarle el balance. Hay ajustes en la deuda pública, hay ajustes en la parte de los bienes, de tal manera que cuando se empieza ya con vamos a llamar el nuevo balance en base a NIC SP, los saldos, que de alguna manera también deben ser auditados, van a producir diferencias. Entonces, yo entiendo que ustedes forman parte de este comité, vamos a llamar técnico. Quiero entender, y ya seguramente después ustedes nos van a confirmar o no, ¿verdad? Cuando encuentren justamente, o ustedes forman parte de este comité,
en cuanto a si encuentran diferencias o ajustes. Generalmente la Contraloría no quiere opinar en el momento de emitir alguna opinión, vamos a decir, en el proceso de ejecución, porque generalmente dicen que tienen que dictaminar posteriormente, ¿verdad? No pueden ser parte del proceso y también dictaminar después. Pero va a ocurrir, señor Contralor, estas diferencias. ¿Cómo Ecuador o cómo la Contraloría de Ecuador se estaría expidiendo? ¿Va a ser durante el proceso en cuanto a dar algún luz verde, digamos, con relación a esos ajustes contables, entre comillas? ¿O se van a abstener y van a opinar con posterioridad? Y ahí es donde generalmente hay mucha discrepancia con relación a la opinión que pueda tener tanto la contaduría como la Contraloría. Específicamente esa es mi pregunta, señor Contralor, y felicitarle de vuelta. Vuelvo a repetir que se nota que están formando un equipo muy bueno ahí en Ecuador, porque creo que usted maneja al dedillo todo el proceso de NIGSP. Y felicitaciones a Ecuador. Gracias. Gracias, María Teresa. Y voy a complementar con una consulta adicional, señor Contralor, también, que entiendo que está muy relacionada. Nos indica Yolanda Gutiérrez, en su país la contabilidad pública, ¿en qué ente se ubica? Y la Contraloría General la supervisa o qué supervisa. Y adicionalmente, le pregunta al señor Contralor, ¿usted cree que considera usted que los resultados de las rendiciones de cuentas deberían ser publicados por entes públicos para conocimiento y transparencia? Es la consulta de Yolanda Gutiérrez. Le doy paso para las 3 consultas, señor Contralor. Muchas gracias. Se lo puso en altavoz, ¿no? Muchas gracias. Bueno, las dos... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor Contralor, sí lo escucha. Bien, las dos primeras preguntas están muy relacionadas. En Ecuador, las competencias están definidas de forma muy rigurosa en el ámbito constitucional. Le corresponde la generación de normativa, la regulación del sistema, tiene como ente responsable al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ese es el ente que debe establecer las regulaciones normativas. La Contraloría ejerce la auditoría a partir de revisar el cumplimiento de la normativa que el Ministerio emite. No hay una superposición de funciones. El campo de regulación normativa corresponde al Ministerio. La Contraloría audita en base a la regulación y norma que el Ministerio emita. Desde ese punto de vista, yendo a la segunda pregunta, le corresponde precisamente al Ministerio de Economía y Finanzas el establecer los procedimientos para los ajustes contables. No, la Contraloría no determina ese procedimiento. La Contraloría lo que deberá hacer es, a partir de la normativa general y de la normativa que regula los procedimientos contables específicos de ajuste de saldos, establecer procesos de control sobre su cumplimiento. La Contraloría General del Estado no tiene, en este momento en el Ecuador, atribuciones de control previo. Sin embargo, en asuntos de interés nacional, como sin duda es nosotros como ente de control, y bajo un concepto de control preventivo, no tenemos ningún problema de acompañar con criterios de carácter legal e incluso criterios de carácter técnico que permitan que el proceso de armonización normativa en el que está empeñado el Ministerio de Finanzas tenga una opinión por parte de la Contraloría que si bien no es parte de un control previo, sí es un elemento de intercambio y apoyo proactivo en un proceso que necesariamente creemos debe ser interagencial.
Y en relación a la última pregunta, en Ecuador hay una obligatoriedad de que las rendiciones de cuentas sean públicas y además se publiciten. Esto es ya una norma y la Contraloría precisamente vigila también con auditorías el cumplimiento de estas rendiciones de cuentas. Pero no quisiera concluir sin destacar algo que me provoca la exposición que nos hiciera el contador de Costa Rica. Yo creo que en procesos como este se debe partir siempre de un concepto de una agencia con múltiples intervinientes. La unilateralidad es el peor camino en procesos de armonización. Y para evitar esa unilateralidad, creo que es muy importante trabajar en esta concurrencia de agencias. Creo que de un lado está la agencia del ente normativo. Es fundamental. La agencia del ente de control. Pero también es esencial la agencia social, la participación social. La legitimidad de estos procesos, yo creo que radica, y su eficiencia, radica en que la armonización normativa sea al mismo tiempo una armonización interagencial, la generación de una actuación de cooperación proactiva entre entes públicos con distintas capacidades y obviamente la participación del actor social, que es finalmente el depositario del control ciudadano. Yo creo que combinar esas tres dimensiones, respetando las competencias de cada quien, pero abriendo una línea de cooperación interagencial, es un camino que lo que he podido experimentar, incluso en procesos de otra índole en la región, es el camino más confiable, más seguro y en perspectiva el más sostenible. Gracias, señor Contralor. Tal vez tienen alguna consulta adicional. Por favor, podemos dar paso al micrófono en este momento. ¿Algún país que desea hacer una consulta adicional, señor Contralor? Escuchamos, por favor. Estoy escuchando un micrófono. ¿Tenemos alguna consulta adicional, por favor? No tengo en el chat más preguntas. Por favor, ¿podría dar paso en el micrófono en este momento a alguna persona que tenga alguna consulta adicional? Podemos, al señor Contralor, tenemos paso para dar el micrófono, por favor, en este momento. ¿De algún país que tenga una consulta? No tengo. Más bien, aprovechando, ¿no, señor Contralor? También hay un tema realmente en estos momentos que todos los países estamos enfrentando con respecto a la pandemia del COVID-19. En las sesiones que hemos tenido anteriores ha sido también una de las preocupaciones la transparencia de la información que se ha hecho respecto al uso de recursos y cómo genera esto en los países, ¿no? Hemos tenido casos en los que se ha comentado respecto a las compras que se han hecho, compras públicas, el uso de recursos y cómo todo esto también está evidenciándose en este caso en la generación de información y a su vez la transparencia, que es uno de los factores que también preocupa a la mayoría de los países. Más bien quisiéramos saber su opinión, señor Contralor, también en cuanto a la transparencia y cómo se ha vivido estos problemas a nivel mundial y cómo lo ha enfrentado también la Contraloría de Ecuador. Y después vamos a dar otro paso, otra pregunta. Gracias, señor Contralor. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque enfrenta tanto a los entes decisionales del Estado como a los entes de control en una situación extraordinaria a evidenciar un conjunto de problemas, de fisuras en los sistemas de gestión y en los sistemas de control que no se dan aisladamente en los países. De alguna manera ya podemos decir que existe una fenomenología compartida que da mucho material para estudios que en el futuro proyecten
criterios de administración pública más sólidos. Yo quisiera mencionar algunos. En primer lugar, creo que en todos los países se puso en evidencia el problema de la discrecionalidad de la norma en condiciones de emergencia. Este es un tema mayor. Todos los países tienen un estatuto de emergencia que relativiza la norma y la ajusta a las condiciones decisionales urgentes. Esto en todos los campos de la gestión pública. Hoy lo hemos vivido en relación a una calamidad social. Creo que en el futuro será muy importante que nuestros estados reflexionen y establezcan con mayor rigor normativo la relación en el cuerpo legal permanente y en la regulación de los estados de excepcionalidad y sus alcances. Muchas de las irregularidades que se pueden haber producido en varios países de la región tienen que ver con interpretaciones laxas de la normativa de excepcionalidad. Creo que aquí queda una tarea pendiente, trabajar esa normativa. En segundo lugar, creo que esta pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de los principios de planificación en la administración pública. Todos los sistemas de salud han debido enfrentar una exigencia que desborda sus previsiones y su planificación. Esto es a nivel global. Esto es un fenómeno que obligará Por eso, entonces aquí sobre la planificación en los estados y los criterios con los cuales debe sustentarse la perspectiva estratégica de las instituciones y el uso de recursos. Un principio general de que los presupuestos son instrumentos de planificación es un tema que es puesto en debate en el momento actual. Creo que todos los estados deberán revisar sus estructuras presupuestarias y revisar también sus sistemas de planificación en la medida en que la sostenibilidad de las políticas públicas no puede depender de coyunturas y debe tener incluso recaudos para que en coyunturas extremas esa sostenibilidad tenga elementos de protección excepcionales también. Tercero, y este es un aspecto muy importante, la debilidad del marco de cooperación multilateral. Que los países hayan terminado con resoluciones nacionales de un tema global interpela de manera muy severa a la capacidad del sistema multilateral para ejercer precisamente lo que es una de sus funciones fundamentales, que es la asistencia a la cooperación y la generación de sistemas de respuesta temprana y sistemas de intervención emergente frente a eventos de carácter transnacional. El tema de la transnacionalidad de los riesgos en seguridad pública ha sido muy debatido. Sin embargo, esta pandemia pone en evidencia la insuficiente respuesta multilateral a este aspecto. Creo que si nosotros consideramos estos tres elementos, tenemos un material muy importante para reflexionar sobre los principios de la administración pública y la cooperación multilateral en ese aspecto en el futuro. Gracias, señor Contralor. Tenemos una consulta desde Argentina. César Duro, Contador General de Argentina. Por favor, el micrófono. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, señor Contralor, por su explicación. Argentina también está entrando en un análisis de brecha que tuvo que ser suspendido por la pandemia y para ir armonizando el marco contable. Pero básicamente ahora que tocamos el tema COVID, es una opinión respecto si no resulta necesario en estos momentos que se practique una contabilidad, digamos,
por segmento, la contabilidad por el segmento COVID, tanto en la gestión presupuestaria como en la gestión contable, porque evidentemente, como bien dijo usted, hay una fragilidad de la planificación, tanto local como global, y esto también puede servir como experiencia futura. El hecho de haber utilizado partidas presupuestarias que estaban destinadas para un fin determinado, a los efectos de salir a emergencias, como por ejemplo combustible de los vehículos del ejército, alimento que era para el personal destinarlo para víctimas del COVID, puede llegar a dar una visión equivocada de cuál fue el costo que ha tenido la pandemia en los distintos países. Por eso, no sé si no cree conveniente, tanto usted como mis colegas, poder llegar a tener una contabilidad presupuestaria y también patrimonial respecto del impacto del COVID. Porque si vamos a mezclar todo en la misma ejecución, tanto contable como presupuestaria, después cuando queramos hacer un análisis de serie, vamos a tener totalmente distorsionado los números. Sí, yo comparto totalmente la apreciación del contador de Argentina. Y quizá esto es un colofón para aquello que mencioné al principio. El ajuste en nuestra visión normativa de las emergencias debe extenderse a la normativa presupuestaria y de control de presupuestos y contabilidad pública en condiciones de emergencia, porque sin duda si la emergencia genera una distorsión decisional, una excepción decisional, eso conduce inevitablemente a distorsiones contables y distorsiones presupuestarias que deberán ajustarse. Quizá Focal tiene aquí un tema muy interesante que puede ser retomado a la hora de ampliar el perfeccionamiento de la norma internacional para manejo de contabilidad en situaciones de emergencia. Podría ser un extraordinario tema de aporte de Focal. Gracias, señor Contralor. Tenemos paso para una participación más. ¿Algún país tiene alguna consulta, por favor? No estoy viendo en el chat. Tenemos un espacio para una consulta adicional. ¿Tenemos algún país que desea hacer una consulta adicional, señor Contralor? No tengo más preguntas, señor Contralor, en el chat. Perdón, tengo aquí, bueno, me están indicando una excelente, más bien he recibido comentarios indicando que tengo una excelente participación, señor Contralor. Considero que ha sido muy clara. La verdad, considero que ha topado todos los puntos que realmente a los países les tienen muy interés con este proceso de convergencia. Estoy recibiendo, más bien lo comento, comentarios de su excelente participación, señor Contralor. No tengo más consultas en el chat y tampoco tengo participaciones. Muy agradecido, señor Contralor, por su exposición excelente nuevamente y gracias por acoger la invitación de Focal y gracias a la CEPS también por la participación y por ayudarnos para tener este enlace con usted, señor Contralor. La verdad, quisiéramos comprometerlo para tener una nueva participación en un futuro, que tengamos una colaboración con Focal y que usted pueda ser también un expositor de una nueva sesión que la podamos coordinar, señor Contralor. Yo quiero agradecer a Focal, en primer lugar, la invitación, el interés y esta retroalimentación que nos enriquece a todos. He aprendido mucho con sus observaciones, sus preguntas. Queda abierto, por supuesto, la Contraloría General del Estado a profundizar una cooperación con Focal, tanto en lo que tiene que ver con el proceso de Ecuador, como en general, con su importante y trascendente gestión en la generación de una normativa compartida para nuestros países. Muchas gracias. Gracias, señor Contralor. Y gracias a la participación, señor Contralor. El día de hoy estuvimos con 108 participantes en la sesión. Muy buena participación de todos. Y gracias, señor Contralor, nuevamente. Un buen día para todos. Gracias a ustedes. Gracias, señor. Buenos días y muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Un buen día. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. También. Gracias.
Gracias a todos. Muchas gracias. Excelente presentación, muy didáctica sobre todo. Gracias.